Hoy nos enfrentamos a una pregunta incómoda para muchos, pero imposible de ignorar. ¿Es la masturbación un pecado? Puede parecer un tema trivial para algunos, pero la verdad es que impacta profundamente la vida espiritual de millones de creyentes. Algunos la consideran una necesidad biológica, otros la ven como una trampa espiritual. Pero la gran pregunta es, ¿qué dice realmente la Biblia sobre esto? No es un tema fácil de discutir. Muchos prefieren evitarlo por vergüenza o temor al juicio. Pero si Dios nos creó con una sexualidad, ¿será que este acto en solitario lo ofende? ¿O es una distorsión de su diseño original? Antes de seguir, dime, ¿crees que la masturbación afecta tu relación con Dios? Escribe tu opinión en los comentarios. Queremos conocer tu perspectiva. Ahora bien, para entender esto sin prejuicios ni ideas preconcebidas, debemos analizar qué enseña realmente la palabra de Dios. Y aquí es donde comienzan las sorpresas. Muchos se sorprenden al descubrir que la Biblia nunca menciona explícitamente la masturbación, ni una sola vez. Pero esto no significa que no haya principios claros sobre la pureza, el dominio propio y la sexualidad según Dios. Antes de adentrarnos en estos principios, detengámonos un momento. Reflexiona. Si la Biblia no menciona el tema directamente, ¿significa que es algo permitido o simplemente que se debe interpretar a la luz de otros pasajes? En este video vamos a desmantelar ideas erróneas, mitos y creencias populares sobre este tema. Al final, la pregunta no será solo si es pecado o no, sino qué impacto tiene en nuestra vida espiritual, mental y emocional. Así que quédate hasta el final, porque lo que viene te hará ver este tema desde una perspectiva completamente diferente. Hablemos claro, la masturbación es uno de los temas más evitados dentro del cristianismo. No porque no sea importante, sino porque genera incomodidad. Incluso entre pastores y líderes, hablar sobre esto parece un campo minado. ¿Por qué tanto silencio? Porque la mayoría no sabe cómo abordarlo sin caer en extremos. Por un lado, algunos la minimizan y la ven como algo natural e inofensivo. Por otro, hay quienes la condenan fuertemente, vinculándola automáticamente con pecado, culpa y castigo divino. Entonces, ¿cómo encontrar el balance? Para eso, primero debemos entender qué es realmente la masturbación y por qué genera tanta controversia. Definamos el término. La masturbación es la estimulación de los órganos sexuales con el propósito de obtener placer. Es un acto privado, común en hombres y mujeres. De hecho, según estudios, el 90% de los hombres y el 60-70% de las mujeres han practicado la masturbación en algún momento de su vida. Desde una perspectiva médica, muchos expertos la consideran una actividad normal, sin daños físicos evidentes si se practica con moderación. Sin embargo, el problema surge cuando comparamos esta visión con los principios bíblicos. La Biblia es clara sobre el autocontrol y la pureza de pensamiento. Jesús dijo en Mateo 5:28, «Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón». Esto plantea una pregunta crucial. ¿Puede la masturbación practicarse sin caer en pensamientos impuros? Aquí es donde la discusión se intensifica. Si la mayoría de las personas se masturba mientras tiene fantasías sexuales, ¿es esto compatible con los principios de Dios? Pero antes de responder esto, necesitamos entender algo más profundo. ¿Por qué las personas recurren a la masturbación? La respuesta a esto nos llevará al corazón del problema. Para comprender realmente el impacto de la masturbación, no basta con preguntarnos si es pecado o no. Primero debemos entender por qué tantas personas recurren a ella. Las razones pueden variar, pero generalmente se dividen en 3 categorías. Búsqueda de placer. Vivimos en una cultura obsesionada con la gratificación instantánea. En este contexto, la masturbación se convierte en una vía fácil y accesible para experimentar placer sin necesidad de compromisos emocionales o relacionales. La pornografía y las redes sociales han amplificado esta tendencia.
ofreciendo estímulos constantes que alimentan el deseo de autosatisfacción. Alivio del estrés, la ansiedad o la soledad. Muchas personas utilizan la masturbación como un mecanismo de escape ante la presión del día a día. En momentos de estrés, frustración o vacío emocional, recurrir a este hábito puede parecer una solución temporal para liberar tensión. Sin embargo, a largo plazo, esto puede generar una dependencia psicológica, haciendo que la persona busque este escape cada vez que se enfrenta a emociones difíciles. Dificultad para controlar los deseos sexuales. La lucha contra los impulsos sexuales es una realidad para muchas personas. Pablo habla de este conflicto en Gálatas 5:16 cuando dice: «Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne». Esto indica que la batalla contra la carne no es solo física, sino también espiritual. La masturbación, al estar conectada con deseos sexuales incontrolados, puede convertirse en un obstáculo para una vida centrada en Dios. Aquí es donde surge un dilema profundo. ¿Cómo podemos distinguir entre una necesidad biológica y un acto que nos aleja de la voluntad de Dios? Para responder a esto, debemos analizar los principios bíblicos sobre la pureza y el dominio propio. La clave no está solo en la acción, sino en la intención y el impacto que tiene en nuestra relación con Dios. El problema no es únicamente la masturbación en sí misma, sino el efecto dominó que puede generar en la mente, el espíritu y la vida emocional. Este es el punto en el que muchas personas comienzan a sentirse atrapadas, sin saber cómo salir de esta lucha. Si alguna vez has sentido que la masturbación se ha convertido en un hábito difícil de controlar, no estás solo. La pregunta ahora es, ¿cómo se puede vencer esta batalla? La respuesta no es una solución rápida ni un consejo vacío. Es un camino de transformación que comienza con la verdad de Dios. Si la Biblia no menciona la masturbación de manera explícita, ¿cómo podemos determinar si es algo correcto o incorrecto? La clave está en los principios que la Escritura establece sobre la pureza de pensamiento, el autocontrol y el propósito de la sexualidad. Jesús dejó claro que la pureza no es solo un asunto externo, sino también del corazón y la mente. Mateo 5:28 dice: «Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Es posible practicar la masturbación sin involucrar pensamientos impuros? Para muchos, la masturbación está directamente relacionada con la pornografía, fantasías sexuales o imágenes mentales que alimentan el deseo. Esto significa que en la mayoría de los casos no es un acto aislado, sino que está ligado a pensamientos que van en contra de la pureza que Dios nos llama a tener. Pablo en Filipenses 4:8 nos da un principio clave. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Si nuestra mente debe estar alineada con pensamientos que honren a Dios, entonces la masturbación, cuando está ligada a la lujuria, se vuelve incompatible con este principio. Además, 1 Corintios 6:18 nos dice: «Huid de la fornicación. El que fornica contra su propio cuerpo peca». Aunque la masturbación no es fornicación en el sentido tradicional, muchos estudios sugieren que puede generar una dependencia del placer individual, alejando a la persona del diseño divino para la sexualidad dentro del matrimonio. Aquí es donde entramos en una discusión crucial. ¿Se trata solo de un acto físico o tiene un impacto más profundo en el alma? La respuesta se encuentra en las consecuencias emocionales y espirituales que deja en la vida de quien la practica. Muchos creyentes expresan sentirse culpables, avergonzados o espiritualmente débiles después de masturbarse. Este sentimiento de culpa no surge sin razón. Es un reflejo de que algo dentro de nosotros entiende que hay un conflicto entre este hábito y nuestra relación con Dios. Pero aquí está la clave. Dios no nos llama a vivir en condenación, sino en transformación. El propósito de entender estos principios no es generar culpa, sino brindar una salida. La pureza no se trata solo de evitar ciertas acciones, sino de transformar la manera en que pensamos y vivimos. Ahora la pregunta es,
¿Cómo se puede lograr ese cambio? La respuesta la encontraremos en el siguiente capítulo, donde exploraremos cómo Dios nos da las herramientas para vencer cualquier lucha interna. Ahora que entendemos cómo la Biblia nos llama a la pureza, surge una pregunta inevitable. ¿Es realmente posible vencer el deseo de la masturbación? Para muchos, esta lucha parece interminable. Hay momentos de victoria, pero también de recaídas. Es fácil caer en un ciclo de culpa y vergüenza, lo que hace que muchos crean que nunca podrán superar este hábito. Pero la Biblia nos muestra una verdad poderosa. El dominio propio no es solo una meta, sino un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22-23, Pablo nos dice que uno de los frutos del Espíritu es el autocontrol. Esto significa que Dios nos da la capacidad de dominar nuestros impulsos, no a través de nuestra propia fuerza, sino a través de su Espíritu. Aquí hay una clave fundamental. No se trata solo de resistir el deseo, sino de redirigirlo hacia algo mayor. El problema de muchas estrategias para dejar la masturbación es que solo se enfocan en no hacerlo, pero la Biblia nos enseña que la verdadera transformación ocurre cuando llenamos nuestra mente y nuestro corazón con algo más grande que el deseo. Romanos 12:2 dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Esto significa que la batalla no se gana solo con fuerza de voluntad, sino con un cambio en nuestra manera de pensar. Para lograrlo, es necesario identificar qué es lo que realmente está impulsando este hábito. ¿Es una búsqueda de placer? ¿Un escape emocional? ¿Una necesidad de validación? Cuando descubrimos la raíz del problema, podemos encontrar soluciones reales. Y aquí es donde entramos en el aspecto más importante, la relación con Dios. Porque en el fondo, esta no es solo una lucha contra un hábito, sino una lucha por nuestra comunión con Dios. Y la verdadera victoria solo se encuentra cuando aprendemos a depender completamente de Él. Pero, ¿cómo se puede fortalecer esa relación para lograr un cambio genuino? La clave para vencer esta batalla no es simplemente intentarlo más fuerte. La Biblia nos da principios claros que pueden ayudarnos a superar cualquier lucha interna, incluida la masturbación. Renovar la mente con la palabra de Dios. La transformación empieza en la mente. Efesios 4:22-24 nos llama a despojarnos del viejo hombre y a ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Esto significa que necesitamos alimentar nuestra mente con la verdad de Dios, en lugar de permitir que los deseos nos controlen. Alejarse de las influencias que alimentan la tentación. Jesús dijo en Mateo 5:29, «Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo». Esto no significa literalmente sacarse un ojo, sino eliminar todo lo que nos lleva a la tentación. Si la pornografía o ciertos contenidos nos llevan a caer, debemos alejarnos de ellos por completo. Vivir en comunidad y buscar apoyo espiritual. Santiago 5:16 dice, «Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados». Muchas personas luchan con la masturbación en secreto, pero cuando buscan apoyo en personas de confianza, encuentran fortaleza para vencer. Enfocarse en una relación profunda con Dios. En lugar de solo luchar contra la masturbación, el enfoque debe estar en desarrollar una relación íntima con Dios. Cuando nuestra satisfacción y gozo vienen de Él, la necesidad de buscar placer en otras cosas comienza a perder poder. Oración y dependencia del Espíritu Santo. La fuerza para vencer no viene solo de nuestra disciplina, sino del poder del Espíritu Santo en nosotros. Filipenses 4:13 dice, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esto no significa que el cambio sucederá de la noche a la mañana, pero sí significa que Dios nos ha dado todas las herramientas para vivir en pureza y victoria. No importa cuántas veces hayas caído, Dios siempre ofrece una salida. El enemigo quiere que creas que nunca cambiarás, pero la verdad es que en Cristo, toda lucha puede ser vencida. El siguiente capítulo nos llevará al último punto clave: cómo mantener esta libertad a largo plazo
y cómo vivir una vida que honre a Dios en todas las áreas. Superar la masturbación no es solo una cuestión de dejar un hábito, sino de mantener una vida de pureza a largo plazo. Muchos logran tener periodos de victoria, pero después de algunas semanas o meses vuelven a caer. Esto genera frustración, culpa y la sensación de que nunca se podrá vencer completamente la batalla. ¿Por qué sucede esto? Porque la verdadera libertad no es solo la ausencia de pecado, sino la presencia de una vida llena de Dios. Para mantener la libertad es necesario aplicar algunos principios fundamentales. Vivir una vida enfocada en Dios. La vida cristiana no se trata solo de evitar el pecado, sino de buscar activamente una relación profunda con Dios. Cuanto más tiempo pasamos en oración, adoración y en la palabra, menos espacio dejamos para las tentaciones. Tener un propósito claro. Cuando una persona vive sin un propósito definido, es más fácil que caiga en la distracción y la tentación. En cambio, cuando sabemos hacia dónde vamos y tenemos metas claras, la lucha contra el pecado se vuelve más manejable. Mantener la disciplina espiritual. La Biblia nos llama a orar sin cesar, a meditar en la palabra día y noche, y a mantenernos firmes en la fe. La libertad no se mantiene por sí sola. Requiere un esfuerzo constante de dependencia en Dios. Aceptar que las tentaciones vendrán, pero no tienen que dominarnos. La tentación no desaparece completamente, pero eso no significa que debamos ceder a ella. 1 Corintios 10:13 nos dice que Dios siempre nos da una salida en medio de la tentación. Cuando entendemos estos principios, dejamos de ver la lucha contra la masturbación como una carga imposible y comenzamos a verla como un proceso de transformación que nos acerca más a Dios. El enemigo quiere que pienses que nunca podrás cambiar, pero la verdad es que Dios no solo te da la fuerza para vencer, sino también el poder para vivir en victoria todos los días. El siguiente capítulo será el cierre de este mensaje, donde veremos qué pasos tomar de aquí en adelante para vivir en libertad real y duradera. Hemos llegado al final de este estudio, pero en realidad, este es solo el comienzo. Si has llegado hasta aquí es porque en el fondo quieres vivir en pureza y honrar a Dios en tu vida. Tal vez has intentado vencer la masturbación antes y has fallado. Tal vez te sientes atrapado en un ciclo del que no ves salida. Pero quiero que recuerdes algo importante. Dios no te llama a vivir en esclavitud al pecado, sino en libertad en Cristo. Este no es un mensaje de condenación, sino de restauración. Dios conoce tu lucha, entiende tus caídas y aún así te ofrece gracia, perdón y poder para cambiar. Si realmente quieres experimentar la libertad, aquí tienes los pasos finales a seguir. Arrepiéntete y entrégale esta área a Dios. No se trata solo de sentir culpa, sino de reconocer que necesitas su ayuda para cambiar. Decide romper con todo lo que alimenta este hábito. Si hay influencias, contenido o situaciones que te llevan a caer, decide eliminarlas. No puedes vencer si sigues exponiéndote a lo mismo. Rodéate de personas que te ayuden a crecer espiritualmente. La lucha contra la impureza no es algo que se debe enfrentar solo. Busca apoyo en líderes, amigos cristianos o consejeros espirituales. Llena tu vida con la presencia de Dios. Cuanto más te sumerges en la oración, la palabra y la comunión con Dios, menos espacio hay para el pecado en tu vida. Confía en que Dios te dará la victoria. No importa cuántas veces hayas caído, Dios sigue siendo fiel para levantarte y darte una nueva oportunidad. La masturbación puede haber sido una lucha en tu vida, pero no define quién eres. Eres un hijo de Dios, llamado a vivir en pureza y libertad. Así que hoy es el día para tomar una decisión. ¿Seguirás en el mismo ciclo o darás el paso hacia una vida transformada? Dios está listo para ayudarte. La pregunta es, ¿estás listo para confiar en Él completamente? Este es el momento. No pospongas más tu libertad. Si este mensaje te ha hablado, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para recibir más contenido que edifique tu vida. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.